Luis Mesina y Marcela Vera, economista y académica. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien. Muy bien, ¿Qué muchas tal gracias. Muy bien también. Y acá mirando efectivamente lo que está pasando, estábamos hablando de este último capítulo en este largo proceso de intentar subir las pensiones, ¿verdad? Que sabemos que es algo tan necesario. Sin embargo, pucha que ha costado. Y este último capítulo es que la ministra del Trabajo estuvo ahí presente en Mesa Central el domingo y se refirió a una minuta que al principio todos se escandalizaron. ¿Cómo es posible que haya hablado de una minuta? Bueno, existía la minuta, pues, y la AFP lo confirmaron y la tenemos acá. Este marco para la discusión en particular del proyecto dice: no hay convergencia. El documento marco busca imponer la agenda y el marco de la discusión a partir de las propuestas y la lógica del Ejecutivo. Aunque el texto se plantea como resumen de lo discutido, recoge solo las propuestas del Ejecutivo consideradas adecuadas. Después, desconoce la votación de la Cámara de Diputadas y Diputados. Al desconocer el pronunciamiento de la Cámara Baja, pues vuelve sobre contenidos que fueron rechazados, como el financiamiento del Seguro Social, insistiendo en la fórmula del 3-3, en la creación de un fondo estatal de reparto, el establecimiento de un gestor estatal de fondos de pensiones en el pilar contributivo, el aumento del tope imponible, entre otros. ¿De qué más dice? Desconoce los acuerdos de la mesa técnica, dice, insiste en el mayor rol del Estado, como si fuera esto una cosa muy, pero muy terrible, porque ustedes ya vieron como en él todas las compañías funcionan muy bien, las compañías privadas. No es un préstamo al Estado, dice, son cuentas nocionales y es insostenible. Habla contra las cuentas nocionales, pero de una manera así impactante. Ya se ha alcanzado la meta de tasa de reemplazo, además dice esta minuta. Luego dice que el reparto puro, habla del reparto puro en temas de género, como si fuera muy mal. La solidaridad intrageneracional, dice también, se insiste en el mecanismo intrageneracional. Y la separación de funciones, además de la licitación de afiliados antiguos. Y sigue, ¿no? No, es que realmente es impactante esta minuta. ¿Cómo están los dos? Bienvenidos. ¿Qué les parece este así pequeño resumen que intenté hacer de lo que está pasando? Sí, bien. ¿Quieres partir tú? ¿Partes tú? Dale, Marcela, te escuchamos. Bueno. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que este es un sistema que está en crisis ya hace más de 20 años. O sea, es algo que se instala en 1980 y que en la práctica ha generado una serie de distorsiones, no solo respecto de las asignaciones de las pensiones, ¿verdad?, de entrega de pensiones muy bajas, sino que al mismo tiempo también toda una serie de distorsiones en términos del mercado financiero y la posibilidad que tiene el uso de esos fondos para desarrollar un sector u otro, porque hay que decirlo también, estos fondos de los trabajadores han sido utilizados para el lucro de pequeños sectores de la población. Son 1.315 contribuyentes, el 0,01% que realmente captura el 95% de las utilidades en Chile. Eso según las cifras del Ministerio de Hacienda. Así entonces, uno piensa, ¿de dónde han sacado el capital para hacer crecer su negocio y tener más de 500 empresas, entonces, este pequeño sector? Cada uno tiene en promedio más de 500 empresas. Bueno, con los fondos de ahorro de los trabajadores. Entonces, claro, es un fondo que hoy día no solo guarda relación esta discusión en relación al tema puntual de pensiones, sino que también quién captura, cómo se utilizan esos fondos. Y eso es lo que está en jaque, digamos, en el sistema. Porque una de las empresas en él, de hecho, ¿no? Porque en la medida que tú utilizas los fondos mal, tú generas subdesarrollo. Y generas precariedad en el empleo, y generas lagunas en el empleo, y eso también produce entonces el déficit de pensiones que estamos observando hoy en día. Entonces, la defensa que están haciendo las AFP ya es una defensa en donde solo quieren ganar y que la contraparte pierda. Ya no es un juego ganar-ganar, en donde ambas partes ganan, ¿verdad? Claro. Sino que ellos quieren hacer una defensa férrea, dado que están manejando el juego desde principios del gobierno del presidente Gabriel Boric. Hay que decirlo, las acciones de la AFP subieron cuando entonces asume el gobierno. Si uno mira la tendencia de las acciones, puedes observar que una vez que gana el presidente Gabriel Boric hasta que asciende, uno observa entonces esta ascensión en las acciones. Y eso es una tremenda señal en el mercado frente a una política de parte de este gobierno que generó una serie de discusiones previas con el mundo privado para lograr
ciertos acuerdos transversales y lamentablemente genera un proyecto entonces inicial que ya cedió mucho el campo, el terreno a la derecha y a las empresas y a las AFP, generando entonces esta situación en donde ya le queda muy poquito por ceder, pero pese a eso las AFP siguen queriendo ganar. Sí, antes que hable, es que lo que tú dijiste, quiero aclarar dos cosas. ¿Las AFP están en bolsa o no? ¿Puedes comprar acciones de AFP? Tú puedes ¿no? comprar acciones de AFP. O sea, se venden en bolsa. Ya, Sí. eso es la primera cosa. Puedes No comprar acciones de sabía. AFP. No sabía. Sí. Y segundo, lo que tú estás hablando, querida Marcela, es ir mucho más allá del tema, voy a ponerlo representado por ti, Luis, que es las pensiones no alcanzan. Que era Luis lo vio mucho antes que el resto, incluso Bachelet lo vio antes cuando hizo el pilar solidario. Las pensiones hacen que la gente no llegue a final de mes. Eso está matando a la gente porque no tiene que comer. Ya. Eso es un tema que tú también lo dijiste como uno. Pero el tema que tú estás ahondando ahora es ir mucho más allá, y a mí me parece muy sano que se haga, que es quién recibe esos fondos. Porque es mucha plata, es mucha plata. Ayer leía a alguien de la Fundación Sol que decía el 80% del PIB está en estos fondos. Entonces, esta plata, y así burdamente, la tienen y se la prestan a una tasa de interés a Luxich, a su banco, de 0,5. Y a ti te lo prestan a un 30% anual, ¿cierto? Entonces, ¿quién recibe esas platas? Eso, alguien podría decir, y ahí estamos, entonces nos metemos en la economía neoliberal. Bueno, pues eso es legítimo, pues. Si las AFP son privadas y tienen que ponerlo en el mercado y hay un 45% que está fuera en algunos bonos y acá hay un 55% en Chile, es legítimo. Pero tú cuestionas, y a mí me parece muy atinado, que cuestionas quién captura esos fondos, en qué se usan, ¿cierto? Porque ahí ya podríamos entrar a, se usan en hospitales, se usan en caminos, se usan en... No, lo usan los privados para seguir creando lucro, ¿no? Y ahí estamos yendo al corazón del sistema. Y hay una segunda derivada, porque tú podrías decir, ya, el sector empresarial chileno, la élite económica va a usar esos fondos para industrializar. Y entonces tú dirías, vamos a tener empresas de primera gama. Pero ni siquiera lo han hecho para eso, lo han usado de forma rentista para mantener un capital barato, para seguir funcionando y extender sus negocios de la misma forma, básicamente la promoción del consumo al resto de América Latina. Esa ha sido su estrategia y eso es lamentable porque significa que ha dejado a nuestro país bajo la subyugación de seguir vendiendo materias primas. Eso es lo que exporta a nuestro país, en vez de dar valor agregado de industria. Por tanto, ha sido casi como agarrar un gran fondo de capital y botarlo a la basura. Es que la crítica, perdón, último, que yo sé que estoy, es que muy importante lo que dice Marcela, perdona, a ver, pero es que esa crítica podríamos incluso habernos quedado callados todos si hubiéramos dicho, no, es que sabéis que han industrializado el país. La verdad lo han usado para que los chilenos vivan mejor desde el punto de vista privado, ¿me entendí? Lo reconocemos. Ni siquiera lo que tú dices, ni siquiera. Es una sociedad rentista de los más ricos. Piñera es el ejemplo por autonomacia, ¿no? El tipo no creó nunca una empresa, compraba algunas, no sé qué, usaba la plata de las que están en quiebra. Luis, perdona que me he metido, pero sí, a mí me impresiona mucho y que se meta en ese tema y que le ondemos en ese tema que es cierto. Mira, es que quería leerle esto a Luis para que pueda comentar. Dice, la Asociación de FP asegura que las pensiones han aumentado hasta 5 veces gracias a la rentabilidad. Esto lo dijo Paulina Yasigi, quien fue la misma que ayer confirmó que se había entregado esta minuta, ¿no es cierto? Quiero saber qué piensas tú de esta afirmación y también de esta. Dice que la reforma del gobierno beneficia a quienes no aportaron al fondo y perjudica a los trabajadores que aportarán todo el periodo. Eso dice la minuta. ¿Qué te parece? Mira, hay varias cosas que creo que es relevante subrayar y para que nuestros auditores, los televidentes que ven este programa día a día, puedan comprender. Cuando se habla del fondo acumulado que tenemos los trabajadores después de 43 años, hoy día están 185.000 y fracción 185.000 millones de dólares. Ese es el tremendo fondo que tenemos acumulado. 185.000 millones de dólares. Para que la gente pueda relacionar qué significa esto en términos reales, el 1% de esos 185.000, estamos hablando de 1.800 millones, permite financiar un hospital de alta complejidad en este país y te sobra dinero.
para que más o menos tengamos una dimensión. El 1%. Bueno, de eso estamos hablando. Entonces, este es un gigantesco botín que permite que un sector importante de nuestro país, que es minoritario, capture ese ahorro para la expansión de la inversión privada. Porque, como decía Marcela, aquí no se financian con nuestro ahorro previsional los pequeños y medianos empresarios. Claro. Se financian en la bolsa aquellos sectores pudientes del país, el que concentra prácticamente el 1% de la riqueza de nuestro país, que además es bastante obscena. Mira, porque las AFP hoy día han salido al debate, y esto es lo trágico para quienes nos escuchan, que el debate hoy día está circunscrito a un protocolo que presentó Mario Marcel la semana pasada, Exacto. y la minuta que presentan las AFP. Que es la que estamos viendo La en este pregunta momento. que hay que hacerse, ¿dónde está el Congreso? ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están los senadores que el pueblo eligió? La discusión se remite a una asociación de sociedad anónima como es la Asociación de AFP, que no tienen absolutamente ninguna legitimidad porque han alegado ahora último, en estos días, que se le está haciendo una suerte de cuestionamiento que no podrían intervenir en el debate público. Y no tienen que intervenir. Y aquí quiero referirme a un tema central. Las AFP son dispensadoras de un servicio por el cual nosotros le pagamos mucho dinero. Dicho desde el punto de vista jurídico, y aquí estás tú que eres abogado, nosotros somos los mandantes, ellos son los mandatarios. Y el mandato entre mandante y mandatario está circunscrito por lo que señala la norma, el decreto ley 3500. Ellas tienen que rentabilizar nuestro ahorro previsional, que es capital, al fin de cuentas. Ese es su mandato expreso. Ellos no pueden intervenir como sociedad anónima en un debate que afecta lo público. Y además que son parte importante los mandantes de ellos. Ellos son una industria que tiene serios conflictos de interés. Ellos son incumbentes en el debate. Por lo tanto, el gobierno no puede circunscribirse a un debate con una compañía privada. Y respecto a un dato que me parece relevante, los datos que dio a conocer la superintendencia a propósito de un emplazamiento que le hizo la Comisión del Senado hace un mes y medio atrás. Rentabilidades. Las rentabilidades del periodo completo, desde el 81 a la fecha, son un 6,94%. Estos datos son oficiales. Son los datos de la superintendencia, 6,94%. Pero si uno toma la rentabilidad del año 80, de la década del 2020, es decir, estos 4 años, es menos 89%. Eso es lo que tenemos. Puras pérdidas. Entonces, la propuesta que hoy día se está debatiendo de seguir manteniendo el sistema de capitalización individual es una propuesta que conduce inexorablemente a que en 15 o 20 años más estemos nuevamente enfrentando una crisis de proporciones, con la gravedad de que todos quienes están entrando a trabajar ahora, si en el supuesto que el 6% fuera íntegramente a capitalización, se va a dar la paradoja que quienes hoy día se están pensionando con pensiones muy miserables, aquellos que salgan en 15 o 20 años más tengan pensiones más bajas. Y con esto termino. El último dato. La mitad de quienes cotizaron entre 35 y 40 años, estos datos son a mayo de este año, con beneficio inventario para quienes nos están escuchando, porque entonces esto como queda grabado, después ellos pueden ir a la superintendencia y corroborar si los datos que estamos entregando son falsos, ¿sí? Con beneficio inventario. A mayo del 2024, quienes cotizaron entre 35 y 40 años pudieron autofinanciar una pensión de 314.817 pesos. 314.817 pesos. Es decir, está muy por debajo del ingreso mínimo, que está llegando a 500.000 pesos, que está en 500.000 pesos. Entonces, de ese nivel estamos hablando cuando hablamos de pensiones. Entonces, yo creo que Daniel y Alejandra, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el estándar que nosotros queremos de pensiones para nuestro país. Si queremos un estándar que ubica a las personas en la línea de la pobreza, entonces hablemos de pensiones de 250.000 pesos. Y no hablemos de pensiones que debieran estar en el mínimo, en 500.000, y de ahí hacia arriba configurar un sistema de seguridad social que permite incorporar la solidaridad para mejorar este sistema. Mira, todo lo que se hace hoy día es con plata de recursos públicos, el 82% de las pensiones las paga el Estado, y lo que se está haciendo en esta propuesta es que con la plata de los asalariados actuales terminemos solidarizando con los que están pasándola mal. Entonces, ¿por qué no terminamos de una vez por todas con este sistema que ha sido un rotundo fracaso? Sí, a mí me parece que lo que tú dices es clarísimo, pero es tanto el poder de las AFP y de sus amigos
porque ayer vi, hoy día vi una grabación de Ricardo Lagos, que a veces aparece, que es muy antiguo, cuando era presidente, y decía que los industriales con sus representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados, Ricardo Lagos hace no sé cuántos años, diciendo... Sí, Escobar, sí. Se oponía, sí. Dijo que ellos se oponen a todo, dijo, a todos los cambios que beneficien a la ciudadanía. Es tanto el poder que tienen que la gente no entiende que si se termina el sistema de AFP le va a ir mucho mejor cuando sea pensionado, ¿no? Así es. O sea, y por eso que también les produce un poco les mueve el piso a la AFP este proyecto de ley de que todos podamos optar por el sistema de AFP, o sea, por el sistema de las Fuerzas Armadas. Obviamente no se puede porque Chile quiebra, pero es una muestra de que hay un sector que sí puede y el otro no puede, ¿me entendí? Entonces, todo esto es una escalada de mentiras, para que no se conozca la verdad que planteas tú, que plantea Marcela, que plantea la Fundación Sol, ¿cierto? Y que planteamos nosotros también. O sea, el sistema fracasó. Yo se lo dije hace... Ay, Matea, los peos más poto. El año, no sé, 2000, no sé cuánto, a este gallo en Canal 13. Le dije, el sistema fracasó, mira las pensiones, se lo dije hace, no sé, 7, 8 años. Y yo no, como que... O después lo otro que decía la benzina, que lo que falta en el Mercedes. No, sí. El sistema es malo. Y siempre lo repito, de 30 países que lo adoptaron, 18 ya volvieron a un sistema mixto o de reparto, porque no da. No es que estamos malos, no da las pensiones mínimas para que la gente vuelva. Entonces, los países africanos, los países asiáticos, los países europeos de Europa del otro lado del muro en su momento, volvieron, los países latinoamericanos volvieron a un sistema de reparto mixto, ¿no? Porque el sistema es tan egoísta que la capitalización individual nunca te va a poder ayudar a darte la plata, porque nunca va a ser el 100%, como mintió José Piñera y todo eso. Entonces, el sistema fracasó. Pero ¿cómo es tanto el poder que habiendo visto que el sistema... Porque usted, señor, recibe una pensión de mierda, perdóneme el francés, ¿no? Lo recibe y no se da cuenta que eso entonces podría cambiar con un sistema distinto y elige a aquellos que votan que el sistema continúe. Es absurdo, es la cosa del ser humano, ¿no? Yo no... Una cuestión que a mí también me sulfura un poco. Perdón. Oye, con Marcela mandamos un gráfico, ¿no es cierto, Marcela? Sí, que es, lo van a poner de inmediato para demostrar cómo es que efectivamente han bajado las pensiones y no es real. Entonces, lo que dice la señora Paulina Yasigi, que han aumentado hasta 5 veces la rentabilidad. O sea, si en los últimos 4 años han bajado menos 89%, como dices tú, sí, siquiera la pega que se le encomendó la están haciendo bien. Claro, pero no tienen ellos derecho, porque resulta que una sociedad anónima en un debate de política pública no tiene derecho a intervenir. Sí. Y este es un tema que nadie, desgraciadamente, le sale desde el gobierno a plantear concretamente que no son, porque son incumbentes. Y además, este tema que planteamos nosotros son mandatarios nuestros y nosotros les pagamos por dispensarnos un servicio que además es tremendamente malo porque nos generan pérdidas. ¿Qué opinan de la opinión de la ministra Jara cuando que ella lo que haya planteado? Dígalo con toda confianza. Mira, muy tranquilamente hay que darse cuenta que esta discusión lleva más de 20 años. Sí. Y este proyecto no da cuenta siquiera de la situación que necesitamos resolver. Este es el peor proyecto que hemos tenido en estos últimos 20 años. Sí. Y la gente lo tiene que tener bien claro. Sí. Uno no lo dice en términos de si te gusta o no ideológicamente un sector. Uno lo lee técnicamente y es el peor proyecto que hemos tenido. Es el peor proyecto en términos técnicos, en términos de gestión, el tipo de inversiones que establece. Ni siquiera genera la pensión mínima a 250.000 pesos, que era lo básico que tenía que cubrir este proyecto. Ni siquiera lograron un acuerdo con eso. Por tanto, uno puede decir que este proyecto es un fracaso. Si lo instalan en la discusión pública y lo logran aprobar, lo que vamos a tener que aquí a 2, 3 años más, vamos a ver la tremenda profundización que implicó este proyecto y entonces la clase política va a fracasar en términos de su papel y su rol, como dice Luis. O sea, el sector privado no puede seguir interviniendo en la elaboración de leyes de esta manera. Uno ve y observa muy claramente este gráfico y si se fijan, esta es la cotización de una de las empresas. Y si observan, pueden mirar cómo creció tan exponencialmente. Eso es porque el mercado da una señal muy clara de que el sistema de pensiones no iba a cambiar.
Y ya, en el último proceso de negociación, hay que decirlo, este es un gráfico que surge de un investigador Cardoso que plantea esta discusión de cómo el mercado sí lee la señal política y la gente no está todavía informada lo suficiente para poder entender que hoy día lo que se está jugando no solo es el beneficio de los trabajadores, de cómo se usan sus fondos, sino que también de cómo se da garantías de un sistema que permita entonces tener una adultez mayor, Increíble. en condiciones de dignidad. Un adulto mayor me decía, nosotros tenemos el sueño, queremos soñar con poder disfrutar nuestra vejez, y lo que tenemos hoy en día es simplemente precarización y pobreza. Perdón, este gráfico no logro entenderlo. ¿Qué es lo que demuestra? O sea, ¿qué es lo que está mostrando? Mira, si te fijas, No, yo sé que baja y el otro la sube. acción pero- va bajando. Ah, las acciones. eso La era. acción Ya. va bajando Ya. y luego se La pega acción. un salto Sí, claro. exponencial. ¿Te Cuando fijas? estábamos Esos nosotros saltos, haciendo el cambio constitucional, bajó. justamente, Bajó. bajó, y Cuando luego salió tiende Boric a- subió. ¿Pero por subió. qué? Se supone que él es contrario al sistema. Que me lo expliquen. Porque resulta que ya ahí se había generado una negociación de ni un peso más para las AFP. Y eso significaba que el fondo del 10%, o sea, la cotización del 10% se mantenía operando el sistema AFP actual, y que lo que seguía, el 6% adicional, entonces ahí sí entraban a este fondo común, ¿verdad?, en donde había solidaridad intergeneracional. Entonces, claro, y le cambiaban el nombre, en fin. Por eso lo que yo te decía es que inicialmente ellos generaron toda una serie de acuerdos que presentaron un proyecto que ya era deficiente. ¿Quién lo presentó? No era un ¿Y quién proyecto, llegó a ese no era el acuerdo? proyecto que inicialmente estaba bajo la coordinadora Nomás AFP, que además todo el Frente Amplio decidió apoyar, tanto en el Congreso como políticamente. Eso yo te lo puedo decir porque yo estuve en la Mesa Nacional del Frente Amplio y estuve en la reunión en donde se toma esa decisión. Por tanto, ellos no están cumpliendo lo que acordaron políticamente, ni están siendo lo suficientemente respetuosos con la voz de la ciudadanía y con el mandato popular que se dio cuando el presidente Gabriel Boric entonces sale electo. El presidente tiene una misión, que no es sacar cualquier proyecto a costa de lo que sea. Y yo aquí le digo a los distintos parlamentarios, no es posible que aprueben algo que va a empeorar las condiciones financieras, económicas y de solidaridad del sistema. No podemos seguir profundizando algo que ha producido tanto daño en términos de desarrollo incluso a nuestro país. Por eso es necesario dar esta discusión en forma. Y uno ya puede observar que por lo menos la reforma tributaria no lo lograron. ¿Por qué siguen insistiendo con la reforma de pensiones? Porque quieren consolidar un sistema de despojo. Ah, espérate, ¿tú crees que...? No, Perdona, pero esto es que grave. es que Luis quiere hablar. Ah, sí, No, dale. sí, creo que lo que señala Marcela tiene mucho de realidad, porque en realidad lo que está ocurriendo en este debate es que finalmente Mario Marcel tomó las riendas de la discusión. Entiendo yo que, y podemos suponer que al margen de lo que piensa el Ministerio del Trabajo, y porque a Mario Marcel le interesa sobremanera, y lo ha dicho una y otra vez, que lo que importa aquí es consolidar y fortalecer el mercado de capitales. Yo invito a quienes nos están viendo a que revisen las permanentes declaraciones de Mario Marcel. ¿Y qué significa esto de querer fortalecer el mercado de capitales? Que los grandes empresarios de este país, tanto los nacionales como los extranjeros, se financian con esta gigantesca masa monetaria que mes a mes alimentamos con parte de los salarios. Eso es lo que Mario Marcel no quiere perder, porque entiende en su lógica que en la medida que el mercado de capitales crece, tenemos más fuentes de inversión para seguir en esa suerte de axioma, que si hay más inversión hay más crecimiento, si hay más crecimiento hay más empleo, salario. Cosa que en Chile se ha demostrado que eso no se cumple fehacientemente. Entonces, esta propuesta que hace Mario Marcel a última hora el día jueves, que sorprendió a todos y que hoy día le responde las AFP, deja a los chilenos, a las chilenas, circunscrita una discusión que está al margen de la política. Es prisionera de un debate de sujetos monetaristas que colocan el énfasis en el debate público respecto a ciertos modelos matemáticos para responder a una crisis que es política, como ha dicho Marcela. Esta es una crisis política porque es una crisis social, porque la gente con este nivel de pensiones que está recibiendo en promedio por debajo de los 220.000 pesos y la mitad de las mujeres por debajo de 35.000 pesos, Claro, es que... entonces es una crisis política, no es una crisis financiera. La gravedad de esto es que nuevamente se nos pretende llevar a un debate que es un debate totalmente artificial, que significa seguir aumentando el costo a los salarios de los trabajadores para
destinarlo como flujo permanente al financiamiento de las AFP. Miren, ¿Esto tiene que ver con los seguros? No, mira, es una cosa más sencilla para que la gente entienda. Si 3 puntos, que es la propuesta que finalmente hace Mario Marcel, si 3 puntos van a ir a las AFP, y ahí Marcela tiene razón, si esto no era la propuesta original, nunca fue. Pues, si eran 6 puntos a la Piñera, o sea, hoy día nosotros vamos a tener que solidaridad. se va a terminar Claro. se va a terminar desgraciadamente reivindicando la propuesta de Sebastián Piñera respecto a esta propuesta, porque es mucho mejor que esta. Miren, destinar 3 puntos, como propone Mario Marcel, a la capitalización individual significa que las AFP por lo menos van a tener un flujo de 2.700 millones de dólares más respecto a lo que hoy día tienen, que son 185.000 millones de dólares. Como esta es una propuesta que hizo Marcel y probablemente Coloma con su equipo la van a negociar, ya están diciendo en la prensa que a lo menos 4% neto va a ir a las AFP, entonces estamos hablando de 3.200 millones de dólares más que nunca las AFP bajo el gobierno de Sebastián Piñera habrían pensado tener bajo su administración, porque eso genera varios efectos, porque si yo administro esos recursos, destino el carácter de la inversión, es decir, destino dónde van a ser invertidas. Y yo si te invierto en tu empresa, te financio a tu empresa, financio a la tuya, pero si una empresa que no comparte los criterios, sus propietarios ideológicos, de quien tiene la decisión de administrar, no lo financio, así de simple. Entonces, dinos a nosotros. Este es un negocio absolutamente inmoral, porque Marcel insiste en financiar el mercado de capitales con los salarios de los trabajadores y eso es absolutamente inadmisible. Entonces hay que hacerse la siguiente pregunta de esta propuesta que ha hecho el gobierno. ¿Cuándo mejora la PGU? ¿Cuándo mejoran las pensiones? ¿Y en cuánto mejoran? Porque se dice que un porcentaje importante va a venir a corregir la brecha de género, que de paso hay que decirlo, Chile es el único país que tiene este problema, porque eso es inaceptable en los países desarrollados. Entonces, ¿cuánto mejoran las pensiones? La pregunta que hay que hacer a los diputados que defienden desgraciadamente a Mario Marcel y que, como bien decía Marcela, no son precisamente de derecha. Yo me he dado cuenta que muchos parlamentarios, muchos diputados no son interpelados fuertemente por los periodistas a que respondan concretamente cuánto van a mejorar las pensiones y que respondan a una cuestión que es fundamental, que Marcela lo dijo muy bien. ¿Por qué ellos están dispuestos a transferirle más recursos a las AFP? ¿Por qué? Porque las AFP son la cara visible de un mercado de capitales mucho más potente, que son los bancos, las compañías de seguro, los fondos de inversión. Entonces que respondan los diputados. No estoy diciendo los diputados de derecha, porque la derecha ya sabemos, la derecha está en contra de todo lo que signifique bienestar para el mundo del trabajo, porque es su ideología. Pero nosotros, ¿a quién tenemos que interpelar? A quienes dicen sustentar posiciones más progresistas del mundo del trabajo. A ellos tenemos que interpelarlos porque en términos prácticos están siendo sometidos, se están sometiendo a la política de Mario Marcel, que no tiene ninguna vinculación con el mundo del trabajo. Nosotros que entrevistamos a hartas personas distintas, hemos entrevistado, por ejemplo, al diputado Giordano, que nos explicó bastante bien cómo aumentarían si llega a el 3.3. Y por otro lado, ayer hablamos con Manucheri también, que ya efectivamente, o sea, la impresión que, y de hecho, bueno, Giordano nos dijo que él del 3.3 no sale, o sea, si empieza a aumentar hacia la AFP, efectivamente él estaría no aprobando, digamos, o prefiriendo que no se haga esta discusión. Y lo mismo nos dio a entender Manucheri, que ya si esto llegara a empezar a aumentar lo que va a la AFP y a disminuir lo que entra a la gente, ya no tiene sentido seguir adelante. Entonces, efectivamente ya se están abriendo a esa posibilidad, que es más o menos lo que la gente también escribe aquí. Adán Farías dice, yo, obrero, mantengo con mi ahorro forzado el sistema capitalista de Chile. Por supuesto. Efectivamente, Adán, lamentablemente eso es real. Cecilia Espinosa nos dice, yo voy a recibir 54 lucas. Es un chiste. Y espérame, que por aquí había uno que era peor. Que 54.000 nos estaba diciendo una persona que como que hoy día le alcanzaba como iba a sacar como 9 lucas si es que se jubilara. 6.000 pesos. Sonia Gallardo dice, yo saco 6.000
pesos mensuales. Que la PGU le va a subir. no, por quiero, supuesto, pues, para- quiero solo mencionar un Eso. par de mitos ya que hay sobre esta situación. Lo primero es que el sistema de pensiones ya hace años, yo estoy estudiando esto del 2008, dirigí un caso respecto de, en la Fiscalía Nacional Económica, de colusión de la AFP. La AFP se coludieron. Hubo incluso la confesión de uno de los gerentes de la AFP más importante. Hubo colusión. ¿Y por qué no hubo Ahí te resolución? te toca preguntárselos a las autoridades de esa época. Pero es complicado ver este sistema en términos disociados, como decirlo como, mira, tú, por ejemplo, en este sistema, si metes más competencia, o sea, más agentes, que es lo que están intentando hacer todos, es para que ingresen más aseguradoras, es para que Los fondos otros de inversión, logren claro. acceder a este fondo grande. Pero eso lo que va a hacer es elevar la cotización que pagamos todos nosotros. Esa es la realidad. O sea, el Sí, por costo supuesto. de que entren nuevos agentes no produce una disminución en el precio, como uno puede observar en cualquier mercado. ¿Por qué no? Sube, porque el costo de las AFP, la estructura de costos, o sea, la organización industrial de cada una de esas empresas, Sí. es que los costos suben cuando suben los costos de venta. Ahí está el fuerte de esos costos. Por tanto, si tú ingresan más agentes, tú vas a tener que gastar más intentando capturar al otro cotizante o que no se te vaya el cotizante de altas rentas, por ejemplo. Entonces tu costo de venta se eleva. Esto ya ha ocurrido en la historia de todo el sistema, esto ya ha pasado. Pasó en la década de los 90. Ya, pero yo te puedo interrumpir, pero eso pasa, no sé, las compañías de seguro tendrían que pasarle lo mismo, o los que venden celulares tendrían que pasar lo mismo. Si entra más, te lo estoy poniendo como abogado al diablo, Claro. porque en el fondo, yo vendo celulares o vendo tarjetitas de chip de celulares. Si entran más gente al mercado, voy a tener que seguir compitiendo con más. O sea, también tendría que Te subir el entiendo precio. perfectamente, Daniel, pero resulta que eso es el mercado y que funciona así, ¿verdad? Pero esto, en cambio, es un servicio social. Por ese lado, claro. Que además pagamos todos obligatoriamente. Por ese lado, sí, que claro. tenemos lo que se denomina demanda inelástica. Es Sí, sí. decir, a ti te pueden cobrar cualquier precio y tú no te puedes y ir nosotros decir, yo claro. no compro. Yo no puedo decir, no quiero que con- vaya a 3% de la Con el AFP. celular, el chip o el seguro, tú podés decir, no, sabe que yo no voy a comprar. Incluso En las esto eléctricas no. están reguladas por el Estado por ser monopolio. En Sí, esto tienes no, razón. no hay regulación y por tanto meter más agentes encarece el sistema. Por eso la coordinadora Noma AFP ha dicho que tiene que ser una única institución pública quien administre los fondos, porque así los costos de venta se reducen al mínimo y por tanto todos pagamos menos cotización. Hay momentos en que el sistema había un 3% de cotización, el mismo 3% que se está discutiendo, la AFP se lo han llevado varias décadas. Varias décadas. ¿Como en utilidades? No, en el 3% de la cotización, producto, digamos, ¿Por qué? porque nos cobran esa comisión. Po. Nos La cobran comisión, una por eso, comisión, utilidades, po. ¿verdad? En esa comisión nos han cobrado más del 3% en ciertos periodos. Sí. Claro. Entonces tú lo comparas con este aumento de la cotización del 3% y uno diría como ha habido varias décadas en que en definitiva hemos perdido la posibilidad de aumentar nuestros fondos incluso individuales. Por eso que creo que hay mitos que es súper importante como romper. El otro mito es el de la propiedad. Hay gente que dice, mire, yo tengo un gran fondo en mis cuentas. Y si uno mira los datos, en el saldo de la cuenta de capitalización individual, el 65% tiene menos de 15 millones. Sí. Eso significa que para que tú tengas una pensión de 250.000, tienes que tener 50 millones de pesos en tu cuenta. O sea, todos estamos muy lejos de ese monto. Estamos muy lejos de la pensión Es mínima. que lo van a heredar mis hijos, pues, Marcela. Por eso te digo La que es otra muy- mentira, ¿no? que es muy importante, claro, porque además ni siquiera se lo pasan a la conviviente o a la esposa, muchas veces como ni siquiera se lo pasan a los pensionados. tampoco sus te lo propios pasan, fondos. sino que te Tal pagan cual, mensualmente. sino que te Salvo pagan- que haya hijos mayores de 18 años que no estén Y estudiando. por último, en función de la rentabilidad que otorga el mismo sistema, por ejemplo, en los últimos 36 meses, el fondo C, que es el más común, ha perdido 2%, menos 2,11%. ¿Eso le estamos ofreciendo al país? Bueno, ¿Estamos pero ¿por qué queriendo entregar más recursos a un sistema de inversión como este? Sí, pues, lo que te decía. Cuando se crearon, miren, voy a sacar del tema, pero dentro del mismo tema. ¿Cómo lo va a hacer el abogado? Las AFC. El AFC. Cuando se implementó la AFC, podría haber sido a través de una institución estatal, metiendo una cuña ahí, ¿cierto? La AFC, la que Sí, que administra es la los- que te administra el Fondos de cesantía. el los fondo fondos de cesantía. Podría haberse hecho ahí. ¿En qué gobierno fue? Pero se licitó. Y se licitó y ganaron las propias AFP.
podría haberse hecho la primer paso para meter un sistema distinto, digamos, porque también es buena plata y la administrar un ente estatal, pero no se hizo. ¿En qué gobierno fue eso? No me acuerdo, pero, o sea, como se siguió en el mismo sistema, teniendo la oportunidad de hacerlo de otra forma. Bueno, eso devela un poco lo que hemos estado señalando y que yo creo que se ha señalado ya durante mucho tiempo, el hecho de que detrás de este modelo, de este sistema, existen intereses muy potentes en este país. Dilo nomás. Cuando la gente pregunta y a veces lo interpela a uno, bueno, ¿por qué llevamos tanto tiempo? Hemos marchado en las calles, hicimos un plebiscito y ¿por qué no hay resultados? Bueno, la gente tiene que preguntarse también por qué no hay cambio. Porque detrás de este sistema están los grandes poderosos del país, están los bancos, las compañías de seguro, los fondos de inversión que están totalmente vinculados. Y no solamente de capitales chilenos, y las tres grandes AFP de este país, MetLife, Principal, Prudential, son las dueñas de Provida, Cupron y Habitat. Es decir, están las grandes compañías estadounidenses. Y esas son justamente las que se oponen. Y a mí, yo quiero referirme a un tema que me parece central en el debate que estamos realizando hoy día. Si no se logra, yo diría, detener esta ofensiva de la derecha, el gobierno desgraciadamente puede llegar a un acuerdo con una muy mala propuesta que puede mejorar incluso las pensiones en el corto plazo de un sector minoritario, pero al cabo de 5 años esta situación va a ser mucho más crítica. Y claro, el gobierno puede sacar cuentas alegres, puede señalar, bueno, en 5 años más no voy a estar yo en el gobierno. Pero esta es una política de Estado que la población, que lo ha padecido durante 43 años, va a cobrar, porque esto no es casual que el tema de las pensiones siga siendo la demanda más importante en todas las encuestas. El problema fundamental. La gente, claro, dice, no, yo quiero mi plata para mí, porque es una reacción natural, porque la propaganda ha instalado este tema. Pero cuando tú a la gente le preguntas, a esa misma gente que dice que quiere su plata para él, le preguntas respecto a la AFP, te puedo asegurar que más del 90% de la población no las quiere más en este país. Entonces una empresa, una industria totalmente desacreditada, Total. que gana utilidades, productos que nos tiene capturados, estas famosas comisiones que pagamos mes a mes, pero además las comisiones de intermediación, estas comisiones fantasmas, son las que han hecho de este negocio un negocio absolutamente espurio, es un negocio inmoral. Y creo que tenemos que decirlo con la suficiente fuerza, porque es un negocio inmoral toda vez que aquí también con la complicidad del Estado. Y quizá en este tema, no sé tú, Daniel, si compartirás este juicio siendo abogado laboralista. El Estado de Chile, en tanto la institución que está garantizada por esta propia Constitución espuria, de garantizar el otorgamiento de la seguridad social en Chile, no ha cumplido con ese derecho. Y en tanto el gobierno que nos tiene y el Estado que nos tiene prisioneros de un modelo, cuando no es capaz de garantizarnos que ese derecho se otorgue plenamente, entonces estamos frente a un Estado fallido, un Estado inmoral, que nos, como decías tú, está técnicamente la demanda inelástica, porque resulta que ellos ganan porque no tenemos alternativa. Entonces, la responsabilidad moral del Estado, de este Estado capitalista que impide que los trabajadores puedan acceder a un beneficio, plantea un dilema, insisto, un dilema de carácter moral. Y esto nunca se aborda suficientemente porque, bueno, hemos estado prisioneros de un debate que está determinado desgraciadamente por las AFP, que ponen el ritmo, ponen los contenidos, ponen los tiempos, y con la soberbia es probable que finalmente bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric no se termine negociando. O, dicho de otra manera, se termine negociando, y que sería una tragedia, y esto a algunos diputados habría que preguntarles si el legado, les parece razonable que el legado del presidente Gabriel Boric sea el haber consolidado el negocio en la salud y en las ISAPRE, o sea, en la salud y en las pensiones. Claro, ya el salvataje en la ISAPRE y ahora ahora. vendría el salvataje a las AFP. Esa es la pregunta Increíble. con sentido. Oye, Bueno. me parece... Sí, Es que pasa que hay un Que par sí. de cositas que me gustaría decir que son que los quiero llevar así, quiero presionarlos. ¿Ustedes creen? Pero creo que crean, o sea, que el diputado Manucheri, el diputado Giordano, no sé, la Gael Jomans, los que conocemos, están de acuerdo con este 3 para allá y 3 para allá, porque están engañados, porque no entendieron, ¿por qué? ¿Por qué Mira. se lo compran? Giordano, representante de trabajadores, era dirigente sindical. ¿Por qué entonces está dispuesto a firmar y a votar un 3 para allá y un 3 para acá?
Mira, Daniel, yo creo que es súper claro que este proyecto es nefasto. Yo lo analicé, leí las minutas técnicas, leí el resumen que hizo el Ministerio de Hacienda, lo analicé y es nefasto. O sea, no tiene siquiera puntos estables. O sea, las cosas buenas son transitorias más encima. Entonces, sí, Es que eso yo terrible. quería que explicaran un poco, porque hay seguros Y asociados, y hay eso te varias iba a cosas. decir, hay un nuevo seguro, entonces Claro. carece más el sistema para todos los trabajadores y trabajadoras, no genera ningún proceso de estabilidad porque al mismo tiempo tiene problemas fiscales serios. Entonces, si tú lo analizas bien, punto por punto, no hay razones técnicas, hay razones que son políticas. Ya, a mí no me gusta personalizar las discusiones en nadie porque creo que no es razonable, simplemente con la persona. Pero también hay que poner ojo porque si tú eres parlamentario, tú estás ahí mandatado por la ciudadanía que te eligió y la ciudadanía eligió un programa. Y por tanto, si hay algo que no te gusta o que no está correcto o que no avanzaste todo lo que quisiste avanzar, al menos tu deber es informarlo. Tú puedes decir, yo voy a aprobar esto por tal razón, pero tiene todos estos problemas asociados. Y entonces tú eres responsable con la labor parlamentaria que tú estás realizando. Uno puede observar que en sus discursos le están echando la culpa a la derecha de que no se está aprobando la reforma previsional. Cuando esta reforma previsional, ojalá no se apruebe. Porque si no, lo que vas a tener es que no vamos a poder reactivar simplemente esta discusión como quien dice, bueno, no nos funcionó. Entonces pues, claro. vamos a volver a dar la discusión otros 20 años. Y los Sí. adultos mayores de ahora... Exacto. Mira, yo creo que eso de echarle la culpa al empedrado es una práctica que en este país ya no resiste más. O sea, permanentemente señalar como responsable solo a la derecha, claro, tiene sentido, pero para la gente común y corriente ya no pierde el sentido. Es una justificación absolutamente espuria que hacen aquellos que recibieron un mandato claro para llegar a representar los intereses de las mayorías y después justifican su accionar justamente con que la derecha se opone a todo. Es cierto, nadie va a venir aquí a salvaguardar los intereses de la derecha, pero también tiene que ver con un problema de convicciones, como decía Marcela. Porque si yo estoy conminado a tener que votar bajo la presión de una pistola en la cabeza, por supuesto que estoy conminado a votar. Pero aquí no hemos visto nosotros, y ese es el gran problema, no hemos visto acciones de parlamentarios de este país que enarbolaron las banderas de la seguridad social, solidaria, de reparto, financiada de manera tripartita. No hemos visto a esos congresistas saliendo al debate público y diciéndole al señor Marcel, porque es parte de otro poder del Estado, que no tiene razón, porque lo que uno esperaría que los congresistas que estuvieron justamente enarbolando estas banderas se apoyaran en los informes que emite Fundación Sol. Parece que ahora Fundación Sol ya no es la fuente sobre la cual bebemos para fundamentar nuestros planteamientos. No es. Parece que ahora ya es... El enemigo. Claro. El extremismo. ¿Por qué no Además, visitan los informes que hace Senda? ¿Por qué no leen las pautas de los economistas críticos del modelo? ¿Por qué no revisan las propuestas de la coordinadora No Más AFP? De hecho, yo misma te iba a preguntar eso justamente, porque así como tiene derecho la AFP a mandar su minuta, que les llegó a todos, ustedes no, Sí, hoy día vamos no han hoy día pensado en tenemos- hoy mandar día- y se la debería vamos- también llegarle a todos, Se ¿no? la vamos a mandar a ustedes también para que la hagan Eso. pública. Mira, pero disculpa que me haya extendido porque me parece bien. Yo tengo, y uno no puede generalizar, es complicado cuando tú haces la pregunta, pero creo que es la pregunta pertinente que ustedes han hecho respecto a algunos parlamentarios. Creo que esa es la que hay que hacer. Y hay que apurar a esos parlamentarios. Yo efectivamente, bueno, nosotros somos muy amigos con algunos diputados, muy pocos tengo que decirlo. Conversamos con Andrés Giordano, que es el diputado que era justamente sindicalista, como bien repites tú, y nosotros entendemos que el ejercicio de la presión que hace esta institucionalidad del Congreso con sus dispositivos ocultos, que abiertamente hay que decirlo, tienen mucho componente de corruptela, corrompen. A veces dejan los micrófonos abiertos y No, ahí sabemos qué sí, pasa. pero mira, pero Como mira, el otro día, claro. esa es una ventaja con micrófono abierto, porque ahí te enteras tú, pero lo peor es de lo cual no te enteras. Sí. Estas reuniones en la noche, cuando comían algunos ministerios, invitan a Sí, algunos diputados, con vino y queso. algunos empresarios, ¿entiendes? Entonces, es gravísimo. ¿Y qué tienen que hacer? Yo invito a los diputados que se dicen de izquierda, que abrazan, comillas, los postulados del mundo del trabajo, bueno, que miren la larga historia que tiene nuestro país, que no es tan larga en todo caso. Hubo un diputado que se llamó Luis Emilio Recabarren, que no tiene nada Así que ver con es. el Partido Comunista actual, lo quiero decir responsable, nada que ver con el Partido Comunista actual, que fue diputado,
pero que tuvo un rol protagónico desde el punto de vista moral. Uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero renunció a seguir siendo parte de una institucionalidad que él consideraba absolutamente decadente y contraria a los intereses por los cuales él había asumido ese mandato de representación. Esa es una posición extrema plantearlo hoy día, porque plantea un dilema moral. Pero a lo menos, como decía Marcela, bueno, si tú estás interpelado, decir claramente por qué esta es la única salida. Porque nosotros tenemos otra salida, y la salida nuestra ha sido que el gobierno, a propósito del nuevo flamante director de impuestos internos que dijo que no se necesita una reforma tributaria aquí, pues. El nuevo director de presupuesto nombrado por Mario Marcel y por Gabriel Boric dijo que no se necesitaba una nueva reforma. Echeverri. Perdón, Claro, pero él es director de impuestos internos. De Servicio de Impuestos Internos. Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué dije? ¿Cuándo dijo eso? De presupuesto. Pero no me No, el director de impuestos internos señaló que no se necesita una reforma ahora, cuando asumió, la semana pasada. Búscalo. Dice, ¿Él dijo que no se necesita dice una ahí, reforma? está en la prensa. Porque solamente controlando la evasión en este país... pero ese es un discurso a más. Bueno, pero con ese Bueno, discurso... pero fue al que que lo eligieron. haga entonces, pues, Bueno, pero fue el que eligieron para ponerlo ahí. Pues, Sí, pues lo eligieron por eso a él. lo está diciendo. Y con técnicamente lo hizo bien en Era su la momento. evasión de las grandes empresas. Y con esa evasión, con esos recursos, se podría financiar perfectamente la PGU, llevarla a 250.000 pesos, hacerla universal, porque resulta que, también hay que decirlo, la propuesta de Mario Marcel, que la derecha aplaudió por un lado, ya señala que la pensión garantizada universal no va a ser universal, va a llegar solamente un 90% con algunas cortapisas, que en términos prácticos es casi al 80%, no más. Entonces, trabajadores del sector público, profesores, sector bancario, financiero, los trabajadores del sector minero, no van a acceder a la pensión garantizada universal por estas restricciones que coloca la cobertura que instala Mario Marcel al no hacerla universal. Entonces, todos estos temas son parte de un debate que debieran tomarlo los diputados que representan el sentir de los y las trabajadoras. Hay dos temas técnicos más que me gustaría comentar muy brevemente. El Ya. primero es los fondos generacionales de inversión. Lo que quieren hacer es distribuir el riesgo entre las personas que son más jóvenes, pagan un más riesgo en el fondo. Y en el que la gente más vieja tiene fondos en donde entonces generan un menor riesgo. Eso según su diseño. Pero hoy día el mercado de capitales, la renta variable y también la renta fija, los bonos, ambos tienen fuertes fluctuaciones y fuertes pérdidas también. Por tanto, es un sistema que se plantea en términos de regulaciones de distribución de riesgo, pero no es efectivo en la realidad. Eso también en términos técnicos la gente lo tiene que saber, porque si no dicen, entonces, claro, tiene sentido, los más jóvenes van a recibir más riesgo, pero hoy día en realidad todo el sistema es altamente riesgoso por el tipo de inversión que realiza, que no es una inversión productiva, estable y rentable, ¿ya? Y por otro lado, la segunda cosa que quería comentar en términos técnicos es que es muy importante mirar esta como propuesta, ellos lo definieron así, como arreglos institucionales. Me llama mucho la atención el tema de cómo ponen arreglos institucionales, o sea, ya ahí hay un primer problema. Pero además quieren que el Consejo Fiscal Autónomo participe dentro de este organismo consultivo decidor, ya de lo que vendría a ser una nueva forma institucional que vendría de la Superintendencia de Pensiones. Ya parece trabalengua, pero en simple es que el Consejo Fiscal Autónomo pone límites al gasto. Ese es su rol actualmente. ¿Ya? Y por tanto, nosotros queremos que pongan límites al gasto en pensiones. No, po. Esa es la pregunta ética, política y social que tú te tienes que hacer. O sea, ya que un ministro de Hacienda te diga, o alguien de la DIPRES te digan, oye, ojo con la deuda, pero que además ellos interfieran sobre una política estatal completa que tiene que involucrar otros ámbitos para poder tomar una decisión, es irresponsable. Claro. Es irresponsable con la vida de nuestros adultos mayores, porque no puedes poner en igualdad de condiciones si hay o no plata, así se entrega o no una pensión digna, porque además en nuestro país hay plata, lo que pasa es que se la llevan muy poquitos. Eso es lo que hoy día tenemos como modelo. Pinochet lo hizo, le quitó el 10% a los... Pero mira, y lamentablemente esos equipos técnicos que están integrando esos espacios hoy día defienden a que se mantenga un sistema de acumulación y despojo y que en definitiva conduce a que muy poca gente acumule las grandes riquezas, bienes y patrimonio de nuestro país. Los convencieron, entonces ahí hay un con ese problema pensamiento. técnico también. ¿Me explico? Sí, hay pero un problema técnico también. yo creo que no. Hay diputados
honestos. Yo creo que no todos los diputados de este país o diputadas son parte del establishment que está totalmente decadente. Hay diputados que yo creo que tratan de hacer esfuerzos, ya algunos los nombramos, tratan de hacer esfuerzos y yo creo que se sienten absolutamente en la más extrema orfandad dentro de la institucionalidad. Bueno, el caso de Andrés Giordano, que es del mundo del trabajo. Entonces, la tarea del movimiento social es justamente apoyar a esos congresistas y esos congresistas apoyarse en el movimiento social, porque hay un tema relevante y tenemos que responderle a la ciudadanía. ¿Qué pasa si se retira este proyecto? Porque es lo que nosotros estamos pidiendo. O sea, Claro. un mal proyecto es Eso mejor no es. presentar nada. ¿Qué pasa si se Entonces, retira el no pasa proyecto? nada. El gobierno en 2 tiene años la más presentamos. pero el gobierno tiene ciertas facultades. Por ejemplo, avanzar rápidamente al aumento de la PGU a Exacto. 250 en Vía hacérselo presupuesto de la universal. nación. Vía Ese es un presupuesto de punto. la nación. Eso Claro, se puede y ahí hacer vamos ya. a ver, les respondo la pregunta del financiamiento. Y en segundo lugar, insistir en este mejoramiento que permite, por ejemplo, resolver el tema de la brecha de género, que es absolutamente inmoral mantener a las mujeres en esa condición, y mejorar de alguna forma el incentivo del 0,1 UF a los actuales pensionados. ¿Cómo lo puede hacer el gobierno? Una es endeudándose, Ujú. hacer uso del Fondo de Reserva de Pensiones, que hoy día están un poco más de 9.000 millones de dólares, y el gobierno someterlo a votación en el Senado, en el Congreso, y que se muestren las caras, las cartas se tiren ahí, y que la derecha vote en contra de mejorar la PGU, vote en contra de mejorar las pensiones a las mujeres y vote en contra de hacer urgentemente un mejoramiento en 0,1 UF por año contributivo a los actuales pensionados. Ese es el camino. Gustavo Petro tiene la misma situación en el Congreso Congresal, colombiano. claro. ¿Y qué hizo cuando vio que ya está? Sometió a votación, pues. Y un sector de la derecha tuvo que votar a favor de la reforma. Porque no se puede ser prisionero eternamente de la derecha para gobernar un país. Porque ya lo hemos visto. El gobierno de Gabriel Boric terminó aprobando el TPP-11, terminó dándole un perdonazo a la ISAPRE, terminó renunciando a eliminar el CAE, y sería una tragedia, después de haber salvado a la ISAPRE, que el legado del presidente Gabriel Boric significara consolidar el modelo que el pueblo mayoritariamente detesta, como son las AFP. Porque entonces diríamos, bueno, ¿qué es lo positivo, pues, a 4 años? Entonces creo que hoy día el gobierno está en una situación crítica, en una disyuntiva histórica, le queda un año, poquito más de un año, y que creo que tiene que apoyarse en la ciudadanía, y ese es el rol de los parlamentarios, presionar, no dejarse presionar, presionar. Y ahí está el rol, por supuesto, que deben cumplir aquellos parlamentarios amigos del mundo social como Daniel, como Andrés, y muy pocos más. ¿Ah? Eso es lamentable, muy pocos más. Mafalda Cermuda dice, los diputados de izquierda saben todo eso que ustedes están explicando. ¿Por qué no luchan para ayudar a echar abajo de una vez a las ladronas AFP? Maritza Andrade, hay que hacer saber a los parlamentarios que estaremos atentos a la votación. Los correos electrónicos son públicos. Felipe Ollanguren dice, muchos seguimos a Luis Mesina muchos años y él se merece una acción de nuestra parte, pues su lucha no debe ser en vano y se nota su cansancio. Recordé a Ricarte y él también fue un gran ejemplo. Titín dice, si no hay movilización masiva y sostenida, nada cambiará. Errol Flynn dice, a la hora de votar la reforma, que no reforma nada, veremos quién es quién. Quedar bien con el gobierno y que los sitúa en el cargo político y que mañana ya no serán gobierno y vuelvan por el voto. Y así, nuestro público muy... yo creo que están como... cuando se refiere a lo que tú le recordabas, yo creo que se refiere al agotamiento por estar dando una lucha hace tantos años, que finalmente cuando uno piensa que se va a llegar a alguna cosa positiva, no suceda. Pero eso nada es, eterno, yo ojo, creo que un nada, poco a eso se nada, refiere nada nuestro público. eterno para aquellos que sienten un poco de frustración porque las cosas no cambian. Bueno, esta pelea es difícil. Mira, Marcela se recordará, hay un libro famoso que escribió José Piñera que se llama Cascabel al gato, y ahí dice, esta es la madre de todas las batallas. La derecha de la época, en tiempos de la dictadura, dijo, la mayor batalla es asirnos de ese gigantesco botín que generan las pensiones de los trabajadores. Expropiamos todas las cajas, las destruimos y nos quedamos con la plata de los trabajadores. Y esa es la madre de todas las batallas, lo demás es cuento, porque aquí está la fuente de financiamiento. Entonces, Total. por eso es difícil esta batalla, pero esta batalla no es eterna.
la vamos a ganar por una cuestión fundamental, como creo lo explicó bastante bien Marcela, porque en el largo plazo va a ser imposible. Es insostenible, claro. Insostenible, Sí, exacto. Socialmente y económicamente. Y nosotros vamos a seguir aquí dando la lucha por un sistema digno. Así es. ¿Qué decía Recabarren, de hecho? Po? ¿Qué queremos socialistas y confederados? Queremos ser felices. Sí, Y para nada eso más. necesitamos buenas pensiones. Nada más. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.